Se paró en lo alto de las escaleras, con una voz tan aguda que parecía atravesar años de sacrificio. Vives en ese agujero porque no eres nadie. Mi propia hija. La niña que una vez llevé en brazos, alimenté con mis propias manos y por la que recé cuando estaba enferma. Y ahora esto. Sus palabras no solo resonaron en el sótano donde vivía, resonaron en cada rincón de mi corazón, donde antes había amor por ella. Pero lo que ella no sabía era que yo había estado callada, no impotente. Que el sótano al que me había desterrado era antes mi cuarto de costura. Que la casa de la que se jactaba de ser dueña seguía, en realidad, a mi nombre. No sabía el nombre que tenía antes de que la maternidad se lo tragara. No sabía nada de las cartas, del abogado ni de los documentos que guardaba bajo llave. No sabía que yo había sido todo para ella. Esta no es solo la historia de una madre traicionada, es la historia de una mujer que recordó, que se levantó desde la habitación más baja de la casa y recuperó todo con elegancia. Antes de que descubra la verdad, déjame contarte lo que realmente pasó, y por qué nunca le respondí. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa? Yo sí. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Se suponía que iba a ser una tarde tranquila. De esas en las que la televisión suena de fondo y la tetera silba justo antes de hervir. Yo estaba en el sótano, doblando la ropa recién lavada, escuchando las risas apagadas de mi hija y su marido en el piso de arriba. Acababa de planchar sus camisas, esas por las que nunca me daba las gracias. Ahora me movía lentamente, no por debilidad, sino por años de que me dijeran que no estorbara. Me dolían las rodillas, pero mis manos aún sabían cómo cuidar lo que otros dejaban atrás. Entonces lo oí. Un portazo. Pasos pesados. Voces elevadas que atravesaban el suelo como truenos en un cielo frágil. Al principio no pude oír las palabras con claridad, solo los tonos. Agudos. Despectivos. Crueles. Y entonces, como si toda la casa se inclinara para escuchar, oí su voz rugir. Vives en ese agujero porque no eres nadie. El tiempo se detuvo. La tela se me resbaló de las manos y cayó en un montón a mis pies. Mi corazón no se aceleró. Se hundió. No porque nunca me hubieran hablado con dureza, sino porque era ella. Mi hija. Mi niña. La misma niña a la que había cuidado cuando tenía fiebre, defendido en las peleas del colegio, y a la que había cocinado incluso cuando yo estaba enferma. La misma hija que una vez me había suplicado que le trenzara el pelo como a las niñas de la televisión. Me había gritado como si fuera una desconocida. Como si no la hubiera criado en la misma casa que ahora dominaba. Me quedé allí, inmóvil, mirando la pila de ropa sucia que de repente parecía escombros de un terremoto que no había visto venir. Mis oídos resonaban con un dolor que dura más que los moretones. Mis ojos no se humedecieron. Simplemente dejaron de parpadear, atónitos ante el hecho de que el amor pudiera olvidarse tan violentamente. Quería decirme a mí misma que había oído mal. Quizás estaba enfadada con otra persona. Pero en el fondo, lo sabía. Esa frase se había estado gestando durante años. Enterrada bajo miradas de desprecio, mensajes ignorados y portazos. Finalmente, había encontrado la manera de salir. Volví a mi pequeño rincón del sótano. Mi colchón todavía estaba bien hecho. Mi silla todavía estaba caliente por donde me había sentado. Miré a mi alrededor, al espacio que ellos llamaban el agujero. Lo decían para insultarme, pero era el único lugar donde todavía encontraba paz, el lugar donde todavía podía respirar sin sentirme como un invitado no deseado en mi propia historia. Esa noche no dormí. Me quedé allí tumbada con los ojos abiertos, sin enfado, ni siquiera sorprendida, solo vacía. Repetí sus palabras una y otra vez, buscando algún atisbo de arrepentimiento. No había ninguno. Y en ese largo silencio, empecé a sentir algo que no había sentido en años. No era amargura. No era rabia. Era determinación. Si para ella no era nadie, era hora de recordar quién era para mí misma. La gente piensa que los sótanos son silenciosos porque están bajo tierra.
Pero son ruidosos de otras maneras. Zumbando con el sonido de las tuberías en el techo. Resuenando con los pasos de aquellos que nunca se molestan en bajar. Crujiendo cuando alguien camina por el suelo de la cocina, riendo, gritando, viviendo. Y a veces, cargan con el peso de palabras que no deberían escucharse 2 veces. Pero en ese espacio, había aprendido a hacer las paces con mi invisibilidad. No había empezado así. No siempre fui madre en el sótano. Todo empezó con pequeñas sugerencias. ¿Por qué no te mudas abajo, mamá? Tendrás más intimidad. En aquel momento, asentí con la cabeza. Me dije a mí misma que era algo temporal. Me dije que lo hacía por su espacio, por su comodidad, por el ritmo familiar. Tenían 2 hijos y la casa se les quedaba pequeña. En apariencia, tenía sentido, pero en el fondo, lo sentía. El cambio, el exilio silencioso disfrazado de amabilidad. Lo llamaban habitación de invitados, pero no tenía nada de acogedor, no tenía ventanas, solo una pequeña lámpara, un colchón arrinconado junto a la lavadora, una silla plegable que crujía cuando me sentaba en ella. Había un baño, sí, pero se inundaba cada vez que los niños tiraban de la cadena arriba. Aún así, lo acepté. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿no? Se adaptan. Se hacen más pequeñas para encajar en los rincones de la vida de sus hijos. Al principio, me traían la cena. Bajaban y me sonreían. Me preguntaban cómo estaba. Pero poco a poco, esas visitas fueron desapareciendo. Dejaron de traerme la cena. Se esperaba que me las arreglara sola. Que esperara a que ellos terminaran de comer para subir a calentar lo que quedaba. Si es que quedaba algo. No me quejaba. Cocinaba en silencio. Comía en silencio. Limpiaba en silencio. Me convertí en una sombra en mi propia casa, flotando bajo la vida que una vez construí. Ellos reían a carcajadas arriba. Veían películas. Recibían invitados. Yo lo oía todo. Aprendí a no toser demasiado fuerte, a no subir las escaleras a menos que me lo pidieran. Aprendí a esperar a que los niños se durmieran antes de ir al baño para que no preguntaran por qué la abuela siempre tenía que estar cerca. Me volví invisible para la vida por la que una vez lo di todo. A veces, al pasar por el pasillo, veía fotos antiguas en la pared. Mi yo más joven con una niña en brazos. Sonriente. Orgullosa. Esperanzada. Me preguntaba qué diría esa versión de mí misma si me viera ahora. Me preguntaba si seguiría creyendo que el amor era suficiente para mantener unida a una familia. Ser madre en el sótano nunca tuvo que ver con el espacio, tenía que ver con el desplazamiento. Se trataba de ver cómo tu papel se reducía mientras fingías que era tu elección. Y lo más difícil no era el suelo frío ni las tuberías que goteaban, era darme cuenta de que yo lo había permitido, que los había querido más de lo que recordaba quererme a mí misma, antes del sótano. Antes del silencio. Antes de que los ojos me atravesaran como si fueran de cristal esmerilado, yo era alguien. Era una mujer con un nombre que significaba algo más que mamá. Llevaba tacones que resonaban con confianza en los suelos de mármol. Me sentaba en salas donde mi opinión tenía peso. Firmaba documentos con tinta y certeza. Era a quien acudía la gente cuando las cosas se desmoronaban. Resolvía problemas, dirigía equipos, tenía propiedades, sabía hablar y hacerme oír. Recuerdo la oficina que construí con mis propias manos y un préstamo. Al principio era pequeña, solo un escritorio y un sueño, pero creció. Y yo crecí con ella. Me encargaba de las finanzas, cumplía los plazos, contrataba personal, construí algo que mantuvo a mi familia durante años. Mi hija todavía estaba en el colegio cuando yo llegaba a casa tarde, con los pies cansados y el corazón lleno, orgullosa de estar sentando las bases para su futuro. Ella nunca me preguntó cómo lo había conseguido, pero tampoco tenía por qué preocuparse. Hubo un tiempo en el que yo era la primera persona a la que invitaban a entrar en una habitación, no la que esperaba fuera. Mi teléfono sonaba con una oportunidad. Mi buzón se llenaba de agradecimientos. No era rico, pero me respetaban. No era famoso, pero me recordaban. Entraba en los sitios con un propósito. La gente asentía cuando entraba.
Me pedían mi opinión. Tomaban notas. Tenía una placa con mi nombre en mi escritorio y una agenda tan llena que a veces se me olvidaba comer. Pero me encantaba. Me encantaba sentirme útil, sentirme visto. Luego me jubilé, no porque estuviera cansada, sino porque me parecía bien reducir el ritmo y pasar tiempo con la familia por la que había trabajado tan duro. Entregué las llaves, cerré los libros, organicé una pequeña fiesta, corté una tarta y sonreí para las cámaras, y así, sin más, mi título desapareció. Las llamadas disminuyeron, las preguntas cesaron, el silencio se instaló poco a poco, luego se afianzó. Al principio, no me importó, pensé que encontraría la felicidad en un segundo plano, en hornear, limpiar y ayudar con los nietos. Pensé que era una nueva etapa, pero poco a poco, lo que se suponía que era descanso se convirtió en rechazo, lo que se suponía que era paz se convirtió en olvido. Empezaron a tomar decisiones sin mí, daban por sentada mi presencia y consideraban mi sabiduría como ruido. Me encogí para adaptarme a su comodidad. Me hacía más pequeña cada vez que me interrumpían, cada vez que me corregían a mitad de una frase, cada vez que mis sugerencias eran descartadas con una sonrisa que decía, tú no lo entenderías. Pero no siempre fui tan pequeña. Una vez fui el centro de mi propia historia. Llevaba el peso del que dependían los demás. Tenía una voz que resonaba en las salas de juntas y en los corazones. Y tal vez me quedé callada demasiado tiempo. Quizás les dejé olvidarlo. Pero yo no lo olvidé. Y un día, ellos tampoco lo harían. Ocurrió poco a poco, no de golpe, como sombras lentas que se extienden por paredes familiares. Ni siquiera me di cuenta de que era el principio del fin hasta que ya había pasado. Mi casa solía estar llena de color. Yo misma elegí las cortinas y pinté la cocina de un tono cálido de amarillo que captaba la luz de la mañana a la perfección. Sabía dónde estaba cada crujido del suelo, cada marco de fotos contaba una historia, cada rincón guardaba un recuerdo, pero ese día, todo empezó a deslizarse de mis manos como arena que no podía retener. Se mudaron después de que falleciera mi marido. Mi hija dijo que sería temporal, solo hasta que encontraran un lugar propio. Estaban pasando por momentos difíciles y no pude decir que no. No quería hacerlo. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Abrirles las puertas. Ser el tipo de madre que hace sitio. No tenía ni idea de que estaba haciendo sitio para mi propia desaparición. Al principio, parecía una familia. El sonido de los niños corriendo por los pasillos devolvió la vida a la casa. Las risas en el salón. Las cenas compartidas en la mesa. Me decía a mí misma que estaba bien, me decía que me gustaba la compañía, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mi cocina ya no era mía, mis especias habían sido trasladadas y sustituidas por botes nuevos que no reconocía. Mis platos habían sido empujados al fondo del armario, mi silla favorita había desaparecido del salón. Pregunté dónde estaba y me dijeron que era demasiado vieja y había que tirarla. La encontré días después en el garaje, rota. Mi hija empezó a tomar decisiones sin preguntar. Reorganizó los muebles. Pintó las paredes. Vació los cajones. Dijo que era para que el espacio fuera más funcional para los niños. Para su rutina. Para su vida. Seguí esperando a que alguien me preguntara si me importaba. Pero nadie lo hizo. Sonreían y lo llamaban una mejora. Me quedé callada y me dije a mí misma que era amor. Luego vino el papeleo. Una tarde, me sentó con su marido y me dijo que sería más fácil si se transfería la escritura, solo para que todo fuera legal, por si acaso pasaba algo, solo por protección. Ellos se encargarían de todo, cuidarían de la casa. No quería creer que estuvieran intentando quitarme algo, así que firmé. Con el corazón encogido y la mano temblorosa, firmé lo que me había costado toda una vida construir. Ese fue el día en que se apoderaron de mi hogar, no con la fuerza, no con amenazas, sino con sonrisas, palabras amables y una manipulación silenciosa. No irrumpieron en mi casa,
Simplemente se quedaron hasta que me sentí como una invitada en mi propia historia. Les entregué las llaves, pensando que les estaba ayudando. No sabía que estaba entregando mi voz, mi espacio, mi nombre en la puerta, y una vez que lo perdí, nunca me lo devolvieron. La primera vez que se fueron de vacaciones sin avisarme, me quedé en lo alto de las escaleras del sótano y me quedé mirando el silencio. No había ningún coche en la entrada. No se oían risas. No se oía el ruido de los platos del desayuno. Solo había una nota en la nevera que decía que volverían en una semana. No me invitaron. No mencionaron a dónde iban. No me explicaron qué debía hacer mientras los niños no estaban. Solo ausencia. Como si fuera la empleada doméstica que se olvidaron de despedir antes de salir del país. Esa mañana, cogí una fregona en lugar de una maleta. Mientras ellos publicaban fotos en internet de playas y cócteles, yo fregaba manchas de zumo seco debajo de la mesa del comedor. Barría los juguetes que habían dejado tirados por el suelo. Lavaba montones de ropa que no se habían molestado en doblar antes de salir corriendo al aeropuerto. Lo hice todo sin quejarme, aunque algo dentro de mí había empezado a resquebrajarse. La segunda vez que se fueron, me dejaron una lista. Dar de comer al perro. Regar las plantas. Recoger el correo. No me lo pidieron. Me lo informaron, como a una empleada doméstica a la que le asignan nuevas tareas. Daban por hecho que estaría allí, que estaría esperando. Que siempre diría que sí. Y, en cierto modo, yo les había enseñado a creer eso. Nunca había dicho que no. Nunca les había recordado que yo también había soñado con irme de vacaciones. Una vez quise ver el mundo antes de que mis rodillas se rindieran. Mientras me subía a un taburete para alcanzar los estantes más altos y limpiar el polvo que ellos nunca veían, me preguntaba cuándo había dejado de ser madre y había empezado a ser una criada. Recordé los años que trabajé turnos dobles para que mi hija pudiera ir al campamento de baile. Los sacrificios que hice para darle lo que yo nunca tuve. Ella no tenía ni idea de que una vez había rechazado un viaje a Italia porque tenía que pagar la matrícula del colegio. Ahora ella cruzaba océanos sin pensarlo 2 veces, mientras yo limpiaba las encimeras y ni siquiera me daba las gracias. Empecé a llevar un pequeño cuaderno en el sótano. Cada vez que se iban, cada tarea que me encargaban, cada detalle olvidado, lo anotaba. No por rencor, sino para recordarme a mí misma que no estaba imaginando ese patrón, que no estaba exagerando la distancia. El desequilibrio era real, y estaba cansada de fingir que era normal. Una noche, después de fregar el suelo por tercera vez en una semana, me vi reflejada en la puerta corredera de cristal. Parecía más vieja, más pequeña, como alguien que solía tener sueños, pero se había conformado con las migajas. Me quedé allí de pie, con un trapo en una mano y una lista en la otra, dándome cuenta de que vivía en una casa que era mía en nombre, pero de ellos en poder. Y ellos se reían en algún lugar al sol, mientras yo limpiaba las pruebas de mi propia voz que se desvanecía. La cena solía ser algo sagrado en esta casa. Los platos se pasaban con cuidado. Las conversaciones fluían como el té caliente. Hablábamos de la escuela, del trabajo y de los extraños sueños que habíamos tenido la noche anterior. Había risas. Había ternura. Recuerdo que encendía velas incluso entre semana para que todo pareciera especial. En aquel entonces, mi hija se apoyaba en mí y me decía: «Gracias, mamá. Aquí me siento como en casa». Pero ahora la cena es algo diferente. Es una representación silenciosa en la que me siento al borde de la mesa, no porque no haya sitio, sino porque no hay lugar para mí. Hablan por encima de mí, a mi alrededor, como si fuera parte del mobiliario. Paso la sal sin que me la pidan, relleno las tazas sin que me den las gracias. Cuando hablo, es como una radio en otra habitación, apenas se nota, a menudo se ignora. A veces intento hacer preguntas. Pregunto por el trabajo, por el colegio de los niños y por cómo les ha ido el día. Las respuestas son breves y secas, seguidas de un cambio de conversación. Una señal de que mi presencia es tolerada, pero no bienvenida. Los niños observan cómo me trata su madre. Y siguen su ejemplo.
Mi nieto solía correr a mis brazos. Ahora pone los ojos en blanco cuando le recuerdo que use una servilleta. Mi nieta solía pedirme que le leyera cuentos antes de dormir. Ahora suspira cuando entro en la habitación. No les culpo. Los niños aprenden de lo que ven, y lo que ven es a una abuela que ha sido apartada en silencio. Preparo las comidas. Pongo la mesa. Sirvo la comida. Como la última, normalmente después de que todos hayan terminado y hayan vuelto a sus teléfonos y a sus habitaciones. Cuando me siento, el silencio es más fuerte que cualquier discusión. Miro mi plato, mastico lentamente y me recuerdo a mí misma que tengo que tragar. No solo la comida, sino también la soledad, la tristeza, el dolor invisible que proviene de estar rodeada de personas que ya no te ven. A veces, mi hija se sienta frente a mí y se pasa el rato mirando su teléfono entre bocado y bocado. Su marido lee correos electrónicos en su portátil en la mesa. Los niños discuten por el tiempo que pueden pasar frente a la pantalla. Los observo a todos y recuerdo los días en que habría regañado ese comportamiento. Cuando aún tenía autoridad. Cuando mi voz importaba. Pero ahora, incluso una corrección suave provoca una mirada de irritación, así que me quedo callada, miro hacia abajo, corto la carne, finjo no darme cuenta. Después de cenar, recojo los platos. Ellos vuelven al salón. Limpio la mesa, lavo los platos y me quedo sola en el fregadero escuchando sus risas en la habitación de al lado. Tengo las manos mojadas, la espalda dolorida y el corazón encogido. No hay crueldad en sus palabras porque no hay palabras. Solo silencio. Y en ese silencio, lo veo todo. La distancia. El olvido. El cambio de madre a sirvienta. De la calidez a la sombra. Y me pregunto cuánto tiempo podré seguir fingiendo que no me duele. La primera vez que lo oí, pensé que eran imaginaciones mías. Mi nieto estaba en el salón con su hermana pequeña, riéndose demasiado alto para ser tan temprano. Yo estaba en lo alto de las escaleras del sótano, con una cesta de toallas limpias en las manos, cuando le oí decirlo. Vives en el agujero porque no eres nadie. Estaba imitando a alguien. Su tono era demasiado agudo, demasiado ensayado para un niño. No necesité preguntarle de quién lo había oído. Las palabras de mi hija habían encontrado una nueva voz. Una más pequeña. Una más descuidada. No dije nada aquella mañana. Bajé las escaleras lentamente, con la cesta apretada contra el pecho. Me dolía el corazón de una forma nueva, a pesar de que el dolor llevaba años acompañándome. Una cosa era que te insultara tu propio hijo. Pero escuchar a tus nietos llevar ese mismo veneno en sus risas era algo completamente diferente. Se sentía como un legado de deshonra que yo nunca había aceptado. Más tarde esa semana, mi nieta entró al sótano para buscar un juguete perdido. Sonreí y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella miró a su alrededor, frunció la nariz y dijo: «Aquí abajo huele a viejo». Luego se marchó sin decir nada más. Me quedé paralizada por un momento, con la toalla en la mano, mientras sus pasos subían de nuevo al mundo en el que yo ya no estaba. Habían empezado a llamar al sótano, el agujero de la abuela. Los oí decirlo cuando vinieron sus amigos. Se reían y señalaban la puerta al final del pasillo. Uno de sus amigos preguntó si yo era una bruja. Se rieron. Mi nieto decía que me sentaba allí a doblar cosas y a hablar sola. Como si fuera una criatura extraña escondida bajo el suelo. Y lo peor no era su ignorancia. Era que mi hija no decía nada. Se reía con ellos. Les dejaba pensar que era normal burlarse de las manos que los habían sostenido cuando estaban enfermos. Intenté recordarles las historias que solía contarles. Los juegos que jugábamos. Incluso saqué el álbum de fotos de cuando eran bebés, con la esperanza de tender un puente entre nosotros. Pero pusieron los ojos en blanco y volvieron a sus pantallas. Les habían enseñado, con acciones si no con palabras, que yo ya no importaba. Que era un elemento más del decorado.
Una voz cansada en un rincón. Una mujer cuya presencia se toleraba, pero no se apreciaba. Empecé a pasar más tiempo en el sótano. No porque me gustara, sino porque era más tranquilo que ser objeto de burlas a la luz del día. Dejé de intentar explicarme. Dejé de recordarles quién era. Porque si ellos ya lo habían olvidado, quizá era hora de que yo lo recordara. No por ellos, sino por la mujer que solía ser. Llega un momento en que el silencio parece más seguro que hablar, cuando cada palabra que dices es rechazada o tergiversada, cuando tu voz se convierte en algo a lo que la gente pone los ojos en blanco antes incluso de que termines la frase. Llegué a ese momento poco a poco, después de años de intentar justificar mi presencia, mis decisiones y mi historia. Había pasado tanto tiempo explicándome a personas que ya se habían formado una opinión. Y una mañana, mientras estaba sentada en el sótano mirando la esquina descascarillada del techo, decidí que ya había tenido suficiente. Solía intentar recordárselo. Contaba historias en la mesa, cuidadosamente seleccionadas para demostrar lo mucho que había hecho por esta familia. Hablaba de las noches que pasaba en vela mientras mi hija luchaba contra las fiebres infantiles. De los trabajos a tiempo parcial que tenía para poder pagar las facturas. De las veces que rechacé ayuda porque quería enseñarle lo que era la independencia. Le hablaba del negocio que había tenido, de los ahorros que había acumulado desde cero, de la gente que antes me consideraba una persona de confianza. Pero cada vez que hablaba, me respondían con una sonrisa cortés y un rápido cambio de tema. O peor aún, con un suspiro seguido de, «Eso fue hace mucho tiempo, mamá». Solía darle consejos con delicadeza, pensando que quizá mi experiencia aún valía algo. La veía luchando con algo y le ofrecía mi opinión, no porque necesitara controlar, sino porque quería ayudar. Cada vez, me despachaba con un tono que decía, «Tú no lo entenderías». Así que dejé de hacerlo. Guardé mis palabras en mi pecho y las llevé conmigo como viejas cartas que nadie quería leer. Dejé de preguntar por qué me trataban como una carga. Dejé de preguntar cuándo me había convertido en una invitada en la casa que una vez llamé mía. Dejé de explicar por qué doblaba las toallas de cierta manera, o por qué añadía canela al guiso. Dejé de recordarles que la alfombra del pasillo era la que compré durante mi primer viaje al extranjero. Que el cuadro sobre la chimenea era un regalo de mi difunto marido. Les dejé creer que todo había aparecido sin esfuerzo, que las paredes siempre habían sido suyas. Cuando mi nieta me preguntó por qué pasaba tanto tiempo abajo, la miré y le sonreí. No le di ninguna explicación. No le dije que la tranquilidad me resultaba más agradable que su compañía. No le dije que arriba se había convertido en un lugar donde sentía que la gente se enfriaba cada día más. Solo le dije que me gustaba más estar abajo. Ella se encogió de hombros y se marchó. Algo sucede cuando dejas de dar explicaciones. Empiezas a escuchar tus propios pensamientos de nuevo. Empiezas a recordar el sonido de tu voz antes de que fuera filtrada por el juicio de los demás. Empiezas a valorar tu paz más que su aprobación. Y, por primera vez en años, dejé que mi silencio hablara por mí. Dijo todo lo que necesitaba decir. Caminaban por la casa como si fueran reyes y reinas de un reino que yo había construido. Hablaban con la confianza de quienes creían haber ganado. Todas las decisiones se tomaban sin mí. Todos los planes se discutían durante las cenas que yo preparaba, mientras yo me sentaba en silencio cerca, fingiendo no oír nada. Creían que era demasiado mayor para defenderme, demasiado débil para alzar la voz, demasiado agradecida para cuestionar las migajas que me dejaban. Confundieron mi silencio con rendición. Confundieron mi amabilidad con debilidad. Pensaban que era impotente. Pero yo estaba observando. Observé cómo mi hija se sentía cada día más con derecho a todo. Cómo utilizaba mi casa como si siempre hubiera sido suya. Cómo me corregía delante de los niños. Cómo su marido tiraba su chaqueta sobre la misma barandilla que mi marido había construido con sus propias manos, sin preguntarme ni una sola vez si me importaba.
Les vi decorar sobre mis recuerdos, sustituir mis muebles y borrar mi presencia poco a poco. Pero no dije nada. No discutí. Simplemente observé. Olvidaron quién era yo. Olvidaron que fui yo quien pagó la hipoteca, que fui yo quien construyó el jardín con su padre, que el título de propiedad de esta casa no era solo un recuerdo, sino un hecho. Daban por sentado que, como vivía en el sótano, no tenía derecho a las plantas superiores, que, como caminaba despacio, ya no tenía fuerzas, que, como guardaba silencio, no tenía ningún plan, pero yo lo recordaba todo. No sabían que había guardado todos los documentos en una caja cerrada con llave bajo el suelo del armario del sótano, la escritura original, el testamento, las cartas que mi marido escribió antes de morir. No sabían que el poder que creían tener era solo prestado y que algún día se lo quitaría, no por rencor, no por ira, sino para recordarles que no había desaparecido, solo me había apartado durante un tiempo. ¿Alguna vez has tenido que elegir la paz por encima de las personas? Empecé a hablar con alguien de mi pasado. Un abogado al que había ayudado años atrás, cuando estaba empezando. Él recordaba lo que había hecho por él. Y se ofreció a ayudarme en secreto, sin alboroto ni honorarios. Juntos revisamos los documentos. Comprobamos los registros. Confirmamos lo que yo ya sabía. Nunca me habían quitado realmente la casa. Solo se habían aprovechado de mi silencio. Que siguieran creyendo que era frágil. Que siguieran asumiendo que moriría en ese sótano con la ropa doblada y los sueños olvidados. Que se rieran, viajaran y construyeran una vida sobre unos cimientos que creían suyos. Porque la verdad estaba enterrada muy profundo. En las paredes. En los archivos. En la memoria de una mujer que nunca tuvo que gritar para reclamar su nombre. Pensaban que era impotente. Y ese fue su primer error. Se llamaba Víctor y lo conocí mucho antes de que mi hija supiera el valor de un contrato. Entonces era solo un joven recién salido de la Facultad de Derecho, sin saber muy bien cómo fijar sus precios ni hablar con autoridad. Entró en mi oficina buscando ayuda con la contabilidad y yo le di mucho más que eso. Le di orientación, ánimos y una cartera de clientes que confiaba en mi palabra. Con el paso de los años, se convirtió en alguien como de la familia. Cuando falleció mi marido, Víctor fue quien me ayudó a gestionar la herencia. Él fue quien se aseguró de que la casa siguiera a mi nombre. E incluso después de que todo se calmara, nunca dejó de interesarse por mí. Hacía tiempo que no hablaba con él, la vida se había complicado, la gente seguía adelante, pero una tarde, mientras doblaba camisas en el sótano y escuché a mi hija al teléfono presumiendo de que vendería la casa en unos años, mis manos se paralizaron. Algo se despertó en mí. Busqué la vieja agenda que guardaba en un cajón, y encontré el número de Víctor escrito con tinta que se había desvanecido, pero no desaparecido. Lo marqué con dedos temblorosos, sin saber si aún se acordaría. Pero respondió al segundo tono, y, antes de que pudiera terminar de presentarme, dijo: «Señorita Ada, es usted». Había pasado más de una década desde la última vez que hablamos, pero su voz seguía teniendo la misma firmeza que recordaba. Le conté lo que estaba pasando, sin amargura, solo con hechos. Cómo había firmado el acceso temporal, cómo me habían empujado al sótano, cómo hablaban de vender una casa que nunca fue suya. Él escuchó sin interrumpir. Y luego dijo: «No estás indefensa. Solo necesitas que te recuerden tus derechos». Nos reunimos en silencio, lejos de la casa. Revisó los documentos que había escondido bajo el suelo. Mi nombre seguía siendo el único propietario en la escritura. Las firmas que les había dado estaban en un acuerdo de uso limitado sin transferencia de propiedad. Creían que tenían el control porque nunca les había desafiado. Pero legalmente, yo seguía siendo la propietaria de todo. Víctor sonrió mientras me devolvía los papeles. «Tienes más poder del que creen», dijo. No volví a casa con una declaración. Volví con una calma que no había sentido en años. Ellos seguían viéndome como la mujer callada del sótano. Pero ahora yo tenía algo que ellos no tenían. Pruebas. La verdad. Protección.
Esa noche se rieron arriba, sin saber que la marea ya había cambiado. Que los cimientos que creían suyos se habían desplazado bajo sus pies. Víctor me dijo que podíamos proceder con delicadeza. Sin dramas. Sin avisos de desahucio repentinos. Solo una recuperación paulatina. Un recordatorio de quién era el protagonista de esta historia. El abogado que ellos no sabían que tenía no era solo un profesional. Era mi testigo. Mi memoria. Mi prueba de que nunca fui una tonta. Solo paciente. Y ahora, por fin, preparada. Caminaban por los pasillos como si fueran los dueños. Arrastraban los pies por los suelos que yo había pulido con mis propias manos. Las voces rebotaban en las paredes que yo había pintado con cuidado. Colgaban cuadros sobre las grietas que yo había rellenado con yeso y oraciones. Reorganizaban los muebles como si fuera una sala de exposición y no un lugar con historia. Invitaban a gente sin preguntar. Tomaban decisiones sin pensarlo 2 veces. Reclamaban el espacio con la arrogancia de quienes confunden la presencia con la propiedad. Pero lo que nunca entendieron es que esta casa nunca fue suya. Recordé la primera noche que dormí aquí. Aún no habían conectado la luz. Encendí velas en el salón y me tumbé en el suelo con mi hija recién nacida a mi lado. Las paredes aún olían a pintura fresca. La alfombra estaba enrollada en una esquina, esperando a ser extendida. No había cortinas, solo ventanas abiertas y el sonido de los grillos. La abracé contra mi pecho y le susurré que este sería el lugar donde crecería. Que cada ladrillo tenía un significado. Que esto no era solo un refugio. Era un hogar. Trabajé en 2 empleos para pagar la entrada. Renuncié a las vacaciones. Vendí mis joyas cuando hubo que arreglar el techo. Me quedaba despierta hasta tarde haciendo cuentas y recortando cupones para no perderme nunca un pago de la hipoteca. Esta casa no fue un regalo, fue un sacrificio, una promesa cumplida. Cuando falleció mi marido, recorrí todas las habitaciones solo para volver a sentirlo. Había tallado nuestras iniciales debajo de la escalera durante una noche de tormenta en la que nos quedamos sin electricidad. Dijo que era una forma de dejar nuestra huella para siempre. Nunca se lo conté a los niños. Guardé ese recuerdo en secreto, igual que la carta que me dejó, junto con la escritura, en una caja ignífuga debajo de las escaleras. Sus últimas palabras fueron claras. Quédate con la casa, es tuya, que siempre sea un lugar de paz. Años más tarde, mi hija se mudó allí con su familia. Al principio, era algo temporal, luego se convirtió en algo habitual. Pintó las habitaciones, quitó las cortinas viejas, lo llamó renovación. No dije nada. La dejé creer que la estaba haciendo suya. Pero nunca le dije que la escritura nunca cambió de manos. Que su nombre no aparecía en ninguna página. Que cada vez que hablaba de reformas o del valor de reventa, yo asentía mientras ocultaba una verdad que estaba escrita con tinta y firmas. Esta casa nunca fue suya. No en el papel. Ni en espíritu. Vivían en ella. Dormían en ella. La usaban. Pero no la conocían como yo. No recordaban las noches que pasamos sin calefacción para ahorrar dinero. Ni las mañanas que bailábamos en la cocina porque habíamos superado otro año difícil. Creían que habían heredado una estructura. Pero no tenían ni idea de que estaban caminando por una vida que yo había construido tabla a tabla. No necesitaba recordárselo, la casa lo haría por mí. Cada clavo, cada puerta, cada tabla del suelo que crujía todavía susurraba mi nombre. Las guardé en una caja de madera debajo de mi cama durante años. Atadas con una cinta azul descolorida, las cartas contenían décadas de mi vida. Algunas eran de mi marido durante sus viajes de negocios, escritas en cursiva inclinada que siempre me hacía sonreír. Otras eran de mi madre, de una época en la que su sabiduría llegaba en papel en lugar de en llamadas telefónicas apresuradas. Había tarjetas de cumpleaños dibujadas por mi hija con lápices de colores, llenas de corazones torcidos y huellas de dedos pegajosos. Incluso estaban allí sus primeras cartas del internado, llenas de faltas ortográficas y nostalgia.
Las guardaba todas porque me recordaban que una vez fui amada. Me recordaban que yo importaba. Una tarde, volví de la tienda de comestibles y encontré olor a humo en el aire. Al principio, pensé que alguien había quemado una tostada o tal vez había encendido una vela perfumada. Pero luego pasé por la cocina y lo vi. El cubo de basura metálico que había en la esquina aún estaba caliente. Las cenizas se adherían a los bordes. Algo dentro de mí se enfrió. Me acerqué y miré hacia abajo. En el fondo había trozos de papel arrugados, con tinta manchada y trozos de sobres medio derretidos. Se me cortó la respiración, metí la mano y saqué un trozo de papel quemado. Mi nombre aún se veía en la esquina. Mi hija entró en la habitación con el móvil en la mano, ajena a todo. Le pregunté qué había pasado. Se encogió de hombros y dijo: «Estábamos ordenando. Pensamos que era basura». La miré fijamente, esperando que se sobresaltara o se disculpara. Pero no lo hizo. Hizo un gesto con la mano como si no fuera nada y se marchó. Así, sin más. Toda una vida de recuerdos descartados como basura. Mi pasado, mis palabras, mi historia de amor reducidos a cenizas en un cubo que se vaciaría antes del anochecer. No solo habían quemado papel, habían quemado partes de mí. Las piezas que había guardado en silencio, las que leía cuando necesitaba sentirme recordada. Las cartas contenían momentos que nunca había pronunciado en voz alta. La forma en que mi marido describía nuestra noche de bodas. La carta que mi madre me escribió antes de la operación, diciéndome que no se arrepentía de nada. La tarjeta que mi hija hizo cuando tenía 7 años, diciendo que yo era su mejor amiga. Todo perdido. Todo convertido en humo y polvo flotante. No pude recuperar lo que se había perdido. No grité ni lloré. Simplemente me senté en el borde de la cama, que ahora parecía más fría. Sostuve la cinta carbonizada en mis manos y susurré disculpas a las voces que una vez habían vivido en esas páginas, no porque las hubiera quemado, sino porque no había podido protegerlas. Nunca me preguntaron por qué guardaba esas cartas. Nunca se les ocurrió abrirlas. Nunca se preguntaron qué historias contenían. Para ellos, solo eran papel viejo. Pero para mí, eran la prueba de que yo era más que la mujer a la que ahora ignoraban. Y en ese momento, rodeada de humo y silencio, me di cuenta de que no solo querían la casa. Querían borrar a la mujer que la había construido. Había una habitación en la casa de la que nadie hablaba nunca, no aparecía en el plano de la casa, no figuraba en ninguno de los documentos de la reforma ni en las notas del contratista, pero existía, escondida detrás del viejo armario de la ropa blanca al final del pasillo, oculta por una pared que parecía sólida, pero no lo era. Mi marido la construyó para mí una primavera, cuando el mundo exterior se sentía demasiado ruidoso y la casa demasiado llena. Dijo que toda mujer necesita un lugar que le pertenezca solo a ella. Un lugar al margen de las necesidades de los demás. Un lugar para respirar. Había que saber exactamente cómo presionar con la palma de la mano el panel situado entre el segundo y el tercer estante. Con un suave clic, la pared se desplazaba lo justo para deslizarse y abrirse. El interior era pequeño y tranquilo. Junto a la ventana que daba al jardín trasero había un sillón. Había una estantería llena de libros de poesía, diarios y pequeños recuerdos. La ventana no tenía cortinas, solo una tela blanca transparente que dejaba entrar suavemente la luz del sol. En esa habitación leía mis novelas favoritas, escribía cartas que nunca enviaba. Lloraba cuando lo necesitaba y reía cuando nadie me escuchaba. Era mía. Y en todos los años que vivimos allí, nunca la compartí con nadie. Ni siquiera después de que mi hija se mudara y ocupara las habitaciones principales, nunca la cedí, nunca le dije que existía, no porque quisiera ser cruel, sino porque necesitaba que una parte de la casa siguiera siendo mía. Después de todo el silencio, todo el rechazo, todos los días pasados en el sótano doblando ropa que nadie me agradecía, me escabullía en esa habitación cuando nadie miraba.
A veces, después de que todos se hubieran acostado, apoyaba la mano contra el panel y desaparecía en ese pequeño mundo que aún llevaba mi nombre. Allí guardaba el segundo juego de documentos. Los originales estaban bajo el suelo del sótano, pero las copias estaban en un cajón cerrado con llave debajo de la silla. Allí guardaba la última carta de mi marido, la que nunca le había enseñado a nadie, en la que me decía: pase lo que pase, nunca olvides que esta casa es tuya, no por los papeles, sino por lo que has construido en ella. Esa habitación me salvó. Cuando los nietos se reían de mí. Cuando mi hija ponía los ojos en blanco. Cuando pintaban las paredes que yo adoraba. Iba allí. Me sentaba. Y recordaba. Creían que conocían cada centímetro de la casa. Creían que habían reclamado cada rincón. Pero nunca encontraron el corazón. Nunca encontraron la habitación donde yo seguía estando entera. Es curioso cómo el poder no siempre reside en las voces altas o en las declaraciones abiertas. A veces vive en rincones tranquilos. En páginas que se pasan suavemente. En puertas que solo tú sabes abrir. En una habitación que lleva tu nombre, incluso cuando el resto del mundo lo olvida. Mi nombre completo es Ada Mirabelle Williams. Pero en algún momento dejé de usarlo. La gente lo acortó. Mis amigos me llamaban Ada. Mi marido, bendito sea su corazón, me llamaba Belle. Mi hija solía llamarme mamá, con una voz llena de amor. Luego pasó a ser mamá, luego mamá, y finalmente, nada en absoluto. Solo una mirada fugaz o una voz elevada en el pasillo. Cuanto más envejecía, menos se pronunciaba mi nombre. Se deslizó silenciosamente hacia un segundo plano, escondido bajo listas de la compra y cumpleaños olvidados. Respondía a lo que era más fácil, a lo que causaba menos fricción. Me dejé reducir a roles, a deberes, al silencio. Pero en esa habitación secreta detrás del armario de la ropa blanca, mantuve vivo mi nombre. Lo escribía en la parte superior de cada entrada de mi diario. Lo firmaba en los márgenes de libros viejos. Lo escribía completo en cartas que nunca enviaba. Incluso lo bordé en un pequeño paño que guardaba escondido en el cajón debajo de la ventana. No para que lo viera nadie más, sino para mí. Para recordarme que antes de ser esposa, antes de ser madre, antes de ser una mujer en el sótano doblando ropa para niños que olvidaban mi valor, yo era Ada Mirabelle Williams, y ella todavía importaba. Había poder en ese nombre. Pertenecía a la niña que una vez se levantó en una habitación llena de hombres para defender su idea de negocio. A la mujer que dejó un trabajo bien remunerado pero que le arrancaba el alma. Pertenecía a la amiga que se sentaba con otros a medianoche para consolarles en su dolor y nunca miraba el reloj. Pertenecía a la mujer que dio a luz entre dolores y aún así sonrió entre lágrimas. Ese nombre tenía historia, tenía significado, tenía fuerza, pero el mundo me había enseñado a ocultarlo, a acortarlo, a esconderlo bajo el deber y el servicio, especialmente cuando mi hija empezó a tratarme como a alguien que había dejado de ser útil. Cuanto menos me llamaba por mi nombre, más fácil le resultaba olvidar que yo tenía mi propia historia. Mis nietos nunca me preguntaron cuál era mi nombre completo, nunca les importó saberlo. Para ellos, yo era simplemente la abuela, un título, una sombra, una voz desde el sótano. Una mañana, me paré frente al espejo de esa habitación escondida y dije mi nombre en voz alta, no en un susurro, no de pasada, lo dije completo, con la espalda recta y el corazón firme. Ada Mirabelle Williams, y algo dentro de mí se iluminó, como si hubieran encendido una cerilla en la oscuridad. Me di cuenta de que si nadie más pronunciaba mi nombre con honor, lo haría yo. Si nadie más recordaba quién era, yo no me permitiría olvidarlo. Intentaron borrarme con el silencio, pero yo ya había grabado mi nombre en las paredes de mi memoria, y nadie, ni siquiera mi propia sangre, podría quitármelo. El día que murió mi marido, la casa estaba demasiado tranquila. No era un silencio normal. Era como si todo en su interior se hubiera detenido para escucharlo por última vez. La tetera silbó más de lo necesario. Las cortinas no se movían, aunque la ventana estaba entreabierta.
Me quedé en la puerta de nuestro dormitorio, sosteniendo la camisa que él se había quitado la noche anterior, que aún conservaba un ligero aroma a su colonia. Había fallecido mientras dormía, tan tranquilo como siempre, con la mano cerca de la mía sobre la cama. Sin jadeos. Sin lucha. Solo silencio. El tipo de silencio que deja huella. Después del funeral, cuando los invitados se marcharon con sus guisos y sus condolencias, me senté a la mesa donde él solía tomar el té por las tardes. Abrí el cajón donde guardaba todo lo importante, y allí estaba, un sobre blanco con mi nombre completo escrito con su cuidadosa letra. Dentro había una carta, no muy larga, sin excesiva emotividad, solo un recordatorio firme de todo lo que quería para mí cuando él ya no estuviera. Su último deseo era claro: no vendas la casa. Quédatela a tu nombre, que sea tu legado. Él sabía lo que significaba esa casa para mí. Recordaba las noches que pasamos pintando la habitación de los niños. Las tardes que pasábamos sentados en el jardín bebiendo vino mientras los niños perseguían luciérnagas. La cocina donde quemamos el primer pavo de Acción de Gracias. Los escalones de la entrada, donde me besaba después de cada largo día. Habíamos construido una vida aquí, no hecha de dinero ni de fama, sino de presencia y paciencia, y él quería que la conservara, no por los ladrillos o la madera, sino porque nos había unido, a todos nosotros. También escribió esto: si algún día las personas que vivan en esta casa olvidan quién eres, deja que la casa se lo recuerde. Leí esa frase una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron. Él lo sabía. Incluso en vida, intuía lo que podría pasar después. La forma en que el amor puede convertirse en derecho. La forma en que el respeto se desvanece cuando la gente olvida cómo les has apoyado. No estaba amargado. Solo era sincero. Me conocía mejor que nadie. Y quería protegerme con el poco tiempo que le quedaba. Guardé la carta en un marco de cristal escondido en la habitación secreta. No la leía a menudo, solo cuando me sentía pequeña. Solo cuando las voces de arriba se hacían más fuertes que la verdad. Cuando el rechazo de mi hija me dolía, o cuando los niños se burlaban de mi silencio. Me sentaba en esa silla, desplegaba la carta y recordaba que no estaba sola. Que alguien una vez me vio tal y como era. Y me amó por completo. Su último deseo no fue grandioso. No se trataba de dinero ni de fama. Se trataba de dignidad. De mi hogar. De asegurarse de que nunca me expulsaran de la vida que ayudé a construir. Me pidió que recordara quién era. Y que nunca les diera el poder de reescribir mi historia. Y nunca lo haré. Empezó como un susurro a mis espaldas. Oía las risas desde la cocina, amortiguadas por las puertas cerradas, pero lo suficientemente claras como para llegar al sótano. Mi nombre seguido de bromas. Mis hábitos se convertían en chistes. Y siempre, la misma frase burlona: probablemente esté ahorrando monedas en un frasco otra vez. Les parecía gracioso que nunca pidiera ayuda. Que recortara cupones, me preparara el almuerzo y caminara en lugar de usar el coche. Pensaban que solo era una anciana sin un duro que vivía bajo su techo. Lo que no sabían era que nunca había dejado de ahorrar. No porque tuviera que hacerlo, sino porque recordaba lo que significaba no tener nada. Después de la muerte de mi marido, apreté el cinturón. Dejé de comprar cualquier cosa que no necesitara. Me cortaba el pelo en casa. Reutilizaba telas y conservas de nuestro huerto. Cada céntimo extra iba a parar a una pequeña cuenta de ahorros a mi nombre. Nunca se lo conté a nadie. No porque ocultara dinero a mi familia, sino porque ya había visto lo que hacían con la confianza. Gastaban sin control. Alardeaban de sus vacaciones, se burlaban de la sencillez. Y yo decidí no darles acceso a nada que todavía me perteneciera. Había días en los que me saltaba comidas solo para poder ahorrar un poco más. Días en los que fingía no necesitar zapatos nuevos porque era mejor guardar el dinero. Me observaban y asumían que no tenía nada. Consideraban mi frugalidad como una prueba de mi debilidad. Mi silencio como una prueba de mi carencia.
Recuerdo el día en que mi hija miró mi vestido sencillo y se rió. Deberías dejarme comprarte algo bonito, mamá. Parece que te hayas escapado de una tienda de segunda mano. Sonreí, le di las gracias y me fui. No le dije que la cuenta tenía más dinero del que ella tenía en el monedero. No le dije que había estado invirtiendo poco a poco, con disciplina y cuidado. Dejé que creyera que era pobre. A veces es más fácil así. Pero saberlo me reconfortaba. Saber que si alguna vez me presionaban demasiado, podría irme y estar bien. Podría alquilar un lugar propio si quisiera. Que tenía opciones. No necesitaba gritarlo a los cuatro vientos, solo necesitaba guardar esa verdad cerca de mi corazón como un escudo secreto. Se burlaban de mí por ser cautelosa, veían mi forma de ser tranquila como una prueba de mi dependencia, pero esa cuenta representaba todo lo que ellos habían olvidado, mi sabiduría, mi planificación, mi supervivencia. Quizás algún día lo descubran, quizás cuando yo ya no esté, quizá antes, si decido enseñárselo. Pero, por ahora, guardo la libreta en el cajón debajo de mi kit de costura, justo al lado de mi testamento. Que se rían, que me subestimen. La cuenta por la que se burlaban de mí es lo único que nunca podrán tocar. Era una tarde de jueves como cualquier otra. El aroma del pollo asado se extendía por toda la casa y el sonido de la televisión resonaba débilmente desde el salón. Había preparado la cena, como de costumbre, marinando el pollo con hierbas del jardín trasero, haciendo puré de patatas hasta que quedaron cremosas y, poniendo la mesa con el mismo cuidado que llevaba años poniendo. Bajaron uno a uno, haciendo ruido con los platos, y las conversaciones subían y bajaban como olas. Nadie dio las gracias. Nadie me miró a los ojos. Me senté en mi rincón habitual, un paso atrás de la mesa, esperando a que terminaran para comer lo que quedaba. Esa noche, mi nieto pequeño tiró un vaso de zumo. Se derramó sobre la mesa, goteando en el suelo, y sin pensar, mi hija se giró y gritó: «Mamá, trae un trapo, por favor». Su voz era aguda, impaciente, como si yo fuera una criada que había contratado y de la que se había cansado. Me levanté lentamente, fui a la cocina y volví con una toalla. Pero algo cambió en ese silencio. Mientras limpiaba el suelo debajo de sus sillas, levanté la vista y vi sus caras, aburridas, distraídas y molestas. Ninguno de ellos me miró. Ninguno me preguntó si estaba bien arrodillada allí. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Me levanté, enderecé la espalda y dejé la toalla sobre la mesa. Entonces dije algo que nunca me había atrevido a decir antes. No soy vuestra sirvienta. No soy invisible. Y no voy a dejar que me hablen como si no fuera nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inesperadas. La habitación se quedó en silencio. Mi hija parpadeó, atónita. Su marido se movió en su asiento. Los niños miraban de un adulto a otro, confundidos por el cambio de tono. No grité, no lloré, me quedé allí de pie, bajo la suave luz de la cocina, con el delantal que había atado con las mismas manos que una vez sostuvieron a todos ellos cuando eran bebés, y dejé que el silencio hiciera lo que tenía que hacer. Nadie dijo una palabra. Mi hija intentó reírse, pero sonó vacío. Murmuró algo sobre que todos estaban cansados. Asentí con la cabeza, desaté el delantal y lo dejé cuidadosamente sobre la encimera. Luego me alejé de la mesa, no hacia el sótano, sino hacia el jardín. Me senté en el banco que había construido mi marido, escuchando el viento entre los árboles, respirando una paz que había olvidado. Esa cena no terminó en una explosión. No hubo disculpas. Ni abrazos. Solo la tranquila constatación de que por fin había hablado. De que por fin había dejado de encogerme. De que algo había cambiado, no solo en mí, sino en el aire que nos rodeaba. Terminaron de comer en silencio. Y cuando recogieron, lo hicieron sin llamarme. Esa fue la noche en que aprendieron que todavía tenía voz. Y que había decidido usarla. Las palabras salieron de su boca como una bofetada. No puedes permitirte este lugar. Lo dijo delante de todos. De su marido. De los niños.
incluso del hijo adolescente de la vecina, que había venido a pedir prestado un mando de videojuegos. Lo dijo con risa en la voz, de esas que te hacen sentir como si fueras el blanco de la broma, y en ese momento, todo el aire salió de la habitación. Había estado hablando de vender la casa otra vez. Soñando en voz alta con apartamentos junto al lago y nuevas escuelas para los niños. Hablaba como si la casa le perteneciera. Como si yo fuera solo un mueble olvidado en un rincón. Me había quedado callada, bebiendo mi té. Pero entonces lo dijo. Alto y claro. No puedes permitirte este lugar, mamá. Deberías estar agradecida de que te dejemos quedarte. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, mis manos no temblaban, mi voz no se elevó, pero algo dentro de mí había llegado al límite. La miré directamente a los ojos y le dije, ¿acaso sabes de quién está a nombre la escritura? Se detuvo, solo por un segundo, confusa, divertida, luego se encogió de hombros. ¿Importa? Sí, dije. Importa. Porque yo compré esta casa. Pagué cada ladrillo. Cada clavo. Cada viga. Cuando tú aún estabas aprendiendo a leer, yo trabajaba turnos dobles para pagar la hipoteca. Cuando te quedabas a dormir en esa gran habitación de arriba, yo estaba abajo contando monedas para pagar la compra. Y cuando murió tu padre, pagué el resto de la casa yo sola. Sin ayuda. Sin préstamos. Con determinación. Intentó reír de nuevo, pero esta vez fue una risa nerviosa. Miró a su marido, pero él se había quedado repentinamente en silencio. Me levanté lentamente. La escritura está a mi nombre, los impuestos están a mi nombre, las facturas siguen llegando a mi nombre, vives aquí porque yo te lo permito, crías a tu familia aquí porque yo te abrí la puerta. Pero no lo olvides, esta sigue siendo mi casa. Se sonrojó, nerviosa. La habitación se llenó de tensión. Sus hijos miraban con los ojos muy abiertos. Ella balbuceó algo sobre contribuciones y ayudar con las reparaciones, pero yo ya había dicho lo que tenía que decir. Me fui sin esperar a que terminara. Esa noche, fui a mi habitación secreta y saqué la carpeta con la escritura, los documentos fiscales y el historial de pagos de los últimos 30 años. Hice fotocopias y las metí en un sobre sellado que dejé en su mesita de noche, la verdad, negra sobre blanco. A la mañana siguiente, no me dirigió la palabra. Pero tampoco volvió a hablar de vender la casa. Las risas cesaron. Los insultos casuales se acallaron. Algo había cambiado en ella. Quizás el miedo. Quizás el respeto. Quizás solo la conmoción de darse cuenta de que la mujer a la que había menospreciado seguía siendo el pilar que la sostenía. No puedes permitirte este lugar, me había dicho. Pero yo ya me lo había permitido. Hace mucho tiempo. Con todos los sacrificios que ella nunca había visto. Y esa verdad no volvería a ser ignorada. Era una tarde de domingo, de esas en las que el cielo se siente pesado y el aire se queda suspendido en las habitaciones como una advertencia. Acababa de subir del sótano después de doblar la última ropa limpia cuando escuché a mi hija hablando por teléfono. Estaba en la sala, hablando en voz alta, demasiado alta, como si la casa necesitara oírla. Lo pondremos a la venta la primavera que viene, ya es hora. Este lugar se está cayendo a pedazos, no puedo seguir esperando a que ella, ya sabes, se vaya. Se rió. Alguien al otro lado de la línea también se rió. Me quedé paralizada en el pasillo, con el aroma fresco del detergente aún impregnado en mis dedos. Ella no me vio, no le importaba si la oía. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando al techo que una vez había acogido canciones de cuna y oraciones susurradas. Mi mente daba vueltas a sus palabras, a su crueldad. Había tolerado su frialdad. Su desdén. Incluso sus burlas. Pero esto era diferente. Esto era borrarme. Se estaba preparando para borrarme de la casa que había construido. Del legado que había esculpido con mis propias manos. Así que me levanté antes del amanecer. Me moví en silencio por la casa, con el suelo crujiendo bajo mis pasos como si me recordara. Abrí el panel debajo del viejo armario de costura, y saqué la caja que había escondido durante años.
Dentro había documentos que nadie más había visto. Cartas. Recibos. Y, en la parte superior, la escritura. Mi nombre estaba claramente impreso. Mi propiedad era indiscutible. Lo sostuve entre mis manos durante un largo rato, sintiendo el peso de cada sacrificio sellado en ese papel. Las largas noches. Las cuentas bancarias vacías. Las oraciones susurradas en la oscuridad. Todo estaba allí. La prueba de que no había imaginado mi valor. De que no había sido un fantasma vagando por la casa de otra persona. Yo era la propietaria. Siempre lo había sido. Cuando se despertó esa mañana, me encontró sentado a la mesa de la cocina, con la escritura extendida delante de mí como un juicio silencioso. Parpadeó, aturdida y confundida. «¿Qué es esto?», preguntó. La miré y le dije: «Esta es la casa en la que vives. Y este es el nombre que figura en ella». Su rostro se transformó. Abrió la boca, pero no dijo nada. No sabía qué decir. Ella extendió la mano hacia el papel y yo lo retiré suavemente. «Puedes leerlo», le dije, «pero no lo toques». Se quedó allí en silencio y por primera vez en años vi algo en sus ojos que se parecía al respeto. O tal vez al miedo. En cualquier caso, era la primera vez que me miraba como si fuera real. El momento en que saqué la escritura no tuvo nada que ver con el poder. Se trataba de recordar. Se trataba de recuperar el espacio que siempre había sido mío, pero en el que me había visto obligada a encogerme. No era venganza. Era la verdad. Y la verdad, una vez vista, no se puede dejar de ver. Ocurrió 3 días después de que dejara la escritura sobre la mesa. La energía de la casa había cambiado. Las risas del piso de arriba se habían apagado hasta convertirse en murmullos. Los pasos que antes resonaban en la cocina ahora eran más silenciosos. Ella ya no me miraba a los ojos. Los nietos evitaban el sótano por completo. Y, por primera vez en años, no sentí la necesidad de dar explicaciones. No la perseguí para hablar con ella. No le pregunté qué pasaba. Simplemente existía en mi casa sin encogerme. Esa mañana, llamó a mi puerta. Un golpe suave y vacilante que no me resultaba familiar viniendo de ella. Abrí lentamente. Estaba allí de pie con una taza de té, del mismo tipo que yo solía prepararle cuando tenía pesadillas de pequeña. Me la entregó sin decir nada. Tenía los ojos enrojecidos, pero no había llorado. No recientemente. No profundamente. Solo lo suficiente como para sugerir que había ensayado este momento en su cabeza, y aún no estaba segura de cómo iba a salir. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Se sentó en la silla junto a la ventana, la que su padre usaba para leer el periódico todos los sábados por la mañana. Esperé. Respiró hondo, bajó la mirada hacia sus manos y dijo: «No quería hacerte daño». Su voz era débil, de esas que se esconden detrás del orgullo. Solo estaba estresada. Creía que estaba haciendo lo mejor. La escuché sin asentir. Bebí un sorbo de té y dejé que el silencio se prolongara. Ella se movía inquieta, mirando las paredes que antes consideraba anticuadas. «Sabes», dijo, esforzándose por reír, «siempre pensé que yo era la fuerte. Pensaba que tú eras la que nos necesitaba». Entonces la miré de verdad. Su rostro había envejecido más en la última semana que en el último año. No por el paso del tiempo, sino por el peso de la realidad. Podía ver que lo estaba intentando. No había venido a reclamar nada, había venido porque sabía que había cruzado una línea demasiado profunda como para ignorarla. Dijo que lo sentía. No con esas palabras exactas, sino con todas las que tropezaban a su alrededor. Sentía las suposiciones. Lo sentía por las palabras que me había lanzado como cuchillos. Lo sentía por haber olvidado quién era yo antes de que ella me necesitara. Pero algo en mí había cambiado. No me apresuré a abrazarla. No le dije:
No pasa nada. Porque sí pasaba. Hay cosas que no se pueden arreglar con té y una voz tranquila. Necesitan tiempo. Necesitan pruebas. Así que la escuché. Y cuando terminó, puse mi mano sobre la suya, no en señal de perdón, sino de reconocimiento. Vi que lo estaba intentando. Y eso era suficiente por ahora. Intentó disculparse. Y aunque eso no lo arregló todo, fue el primer ladrillo de un puente que había olvidado que necesitaría reconstruir. La gente suele pensar que cuando alguien se defiende después de años de silencio, es por venganza. Piensan que el tono de voz elevado, los límites establecidos, la negativa a volver a ser maltratada están alimentados por el rencor. Pero eso nunca fue lo que quise. Ni una sola vez. No quería ver sufrir a mi hija. No quería que sus hijos sintieran el dolor de la frialdad como yo lo había sentido. No quería humillarla delante de su marido ni disfrutar de su incomodidad, solo quería que me vieran, que me escucharan, que me reconocieran, quería respeto, le había dado todo lo que tenía. Mi tiempo. Mi cuidado. Mi hogar. Le había doblado la ropa mucho después de que ella debiera haberlo hecho. Había cocinado la cena mientras me trataba como a una ayudante sin sueldo, cuidaba de sus hijos para que ella pudiera descansar, incluso cuando mi propio cuerpo me dolía, y lo hice todo sin pedir nada a cambio, pero en algún momento, dejó de verme como una persona, me convertí en un mueble, una presencia de fondo, algo que siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre callado. Cuando saqué la escritura y le dije la verdad sobre la casa, no fue para hacerle daño. No fue para darle una lección, fue para recordarle que yo seguía ahí, que yo había construido una vida antes de que ella construyera la suya. Que me había sacrificado para que ella nunca tuviera que saber lo que era pasar necesidades. Estaba cansada de fingir que no tenía otro nombre más que el que ellos me llamaban. Quería que recordara que yo había sido la mujer que le había cogido de la mano el primer día de colegio, que le había cantado cuando su padre trabajaba hasta tarde, que había luchado en silencio contra tormentas que ella ni siquiera sabía que existían. El respeto no tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con el honor. Con que te traten como si tu opinión importara, como si tu presencia tuviera peso. Y eso es todo lo que quería. Un lugar en la mesa sin tener que suplicarlo. Un simple gracias, cuando traía la compra, doblaba la ropa o preparaba la sopa. Una pausa en el caos para preguntarme cómo estaba, no solo qué podía hacer por los demás. Ahora que se ha dicho la verdad y se ha roto el silencio, ella se comporta de forma diferente conmigo. Es más cuidadosa. Más consciente. Sigo viendo el orgullo en sus ojos, pero también veo algo más. Reconocimiento. Ahora me ve no solo como la mujer del sótano, sino como la que construyó los cimientos bajo sus pies. Y ese cambio es suficiente. No necesitaba venganza. No ansiaba castigo. Solo quería que me trataran como a un ser humano. Con valor. Con dignidad. Con el tipo de amor que ve, honra y no olvida. Y después de todo, creo que ese tipo de respeto está volviendo poco a poco a mí. Eso es todo lo que siempre he querido. Todo empezó con un simple paso. No fue un anuncio dramático. Ni un discurso. Solo una decisión silenciosa que tomé después de doblar la última toalla y colocarla cuidadosamente en la cesta del pasillo. Pasé por delante de la puerta del sótano sin girar el pomo. Me dolían las rodillas. Sentía la espalda rígida por todos los años que había pasado bajando esos estrechos escalones. Y en ese momento, me di cuenta de que ya había terminado de descender. Estaba lista para ascender. El pasillo de arriba todavía olía ligeramente al aceite de lavanda que solía untar en los zócalos hace años. La luz que entraba por las ventanas delanteras llegaba más lejos de lo que recordaba. Todo allí arriba parecía respirar un poco mejor. Quizás era yo, o quizás era la forma en que la casa parecía cambiar ahora que había recuperado mi lugar en ella. Abrí la puerta de la habitación de invitados. Siempre había estado vacía, apenas se usaba, excepto para algún visitante ocasional. Pero la cama seguía hecha.
Las sábanas aún estaban impolutas. Esperaba a alguien. Y finalmente, decidí que sería yo. No pedí permiso, no dejé ninguna nota, subí mi pequeña cesta con mis pertenencias, mi Biblia, mi diario, la foto enmarcada de mi marido riendo en el jardín una tarde de verano. Lo coloqué todo con cuidado sobre la cómoda, como si siempre hubiera estado allí, porque así era. Esa casa llevaba mi nombre, mis historias, mi dolor y mi alegría, y había pasado demasiado tiempo viviendo en su sombra. Mi hija no dijo nada la primera noche. Vio la puerta abierta, la tenue luz que se filtraba por debajo, y no dijo nada. Pero se dio cuenta. Vio mis zapatillas junto al baño de arriba. Oyó el silbido de la tetera en la cocina antes de despertarse y olió las tostadas que había preparado para mí en lugar de para los demás. Y vi que su mirada se detenía. No sabía qué decir. Quizás pensaba que era una fase. Quizás pensaba que cambiaría de opinión. Pero cada día me quedaba. Preparaba té mientras la luz del sol llenaba la habitación, regaba la planta del alféizar de la ventana, abría la puerta principal cuando llegaban visitas, no desde detrás de ella, sino desde el centro de mi propia casa. Caminaba despacio y con libertad, sin intentar desaparecer entre las paredes. Los niños empezaron a saludarme de nuevo, al principio con inseguridad, pero con curiosidad. Me preguntaban dónde había estado. Yo sonreía y les decía: abajo, un rato. Pero yo también vivo aquí. Ellos asintieron con la cabeza, empezando a comprender poco a poco. Subir al piso de arriba no era solo una cuestión geográfica, era un regreso, un reingreso al espacio del que me habían expulsado sin que yo lo abandonara del todo. No se trataba de demostrar nada, se trataba de recuperar la paz. Nadie organizó una fiesta, nadie hizo alboroto, pero cada mañana, al despertarme en esa habitación, con la luz del sol en mi cara, recordaba quién era. Estaba de vuelta en casa. Ocurrió en una tarde tranquila, de esas en las que la casa no parecía un campo de batalla, sino algo más acogedor. La televisión estaba encendida en bajo, con colores parpadeantes en la pared. Acababa de prepararme una taza de manzanilla y estaba sentada en el sillón junto a la ventana delantera, viendo cómo desaparecía el último rayo de sol detrás del seto. Fue entonces cuando entró. Mi nieto pequeño. El que solía imitarme cuando cojeaba. El que una vez me miró a los ojos y me dijo: ¿por qué hablas tan lento? No llamó a la puerta ni hizo una entrada triunfal. Simplemente entró, con los calcetines silenciosos sobre el suelo de madera. No levanté la vista de inmediato. Podía sentirlo allí de pie, cambiando el peso de un pie a otro, como si no estuviera seguro de si quedarse o salir corriendo. Entonces, con una voz tan baja que casi se desvaneció en el aire, lo dijo: lo siento. Levanté la vista y encontré sus ojos esperando los míos. No dijo por qué. No hacía falta. Esas dos palabras contenían todos los ecos de sus risas cuando se burlaba de mí, todos los comentarios descuidados que repetía de sus padres, todas las veces que se apartaba cuando yo le tendía la mano. Parecía más pequeño de lo que recordaba. No en tamaño, sino en espíritu. La bravuconería se había desvanecido de sus hombros. Ante mí no estaba el chico que una vez creyó lo peor de mí, sino el niño que recordaba las manos suaves que le ataban los cordones de los zapatos y la voz que le cantaba canciones de cuna cuando no había nadie más alrededor. Dejé la taza y le di unas palmaditas al cojín a mi lado. Él dudó, luego se acercó lentamente y se sentó. No hablamos durante mucho tiempo. La habitación estaba envuelta en un silencio que parecía sagrado. Extendí la mano y le cogí la suya con delicadeza. Él me dejó. Era cálida, familiar, como todas las veces que la había cogido cuando era demasiado pequeño para cruzar la calle solo. Se la apreté una vez. Era mi forma de decirle que le perdonaba. Él apoyó la cabeza en mi hombro, sentí cómo su pecho subía y bajaba con una respiración tranquila, no se dijo nada más. Pero no hacía falta. Su susurro había abierto algo entre nosotros. Un espacio donde la vergüenza y el arrepentimiento podían encontrarse con la elegancia en lugar de con la amargura.
Ese momento me recordó por qué nunca me rendí. ¿Por qué seguí siendo amable cuando habría sido más fácil volverme fría? ¿Por qué doblaba su ropa y le preparaba el desayuno, incluso cuando sus palabras me hacían mucho daño? Porque lo sabía, algún día volvería a verme, no la versión que ellos habían pintado, sino la verdad. Y cuando llegara ese día, yo seguiría aquí, seguiría amándole. Su susurrado "lo siento" no era solo una disculpa, era una semilla, y sentí que empezaba a florecer. No sucedió de repente. No hubo un momento dramático de revelación, ni un amanecer repentino en el que todo se arreglara. Llegó silenciosamente, en pequeños pedazos, como fragmentos de un rompecabezas que poco a poco encajaban en su lugar. Llegó en la quietud de las mañanas tempranas, cuando tomaba mi té no por costumbre, sino por paz. Llegó en el sonido de mi propia risa una tarde, cuando leí una vieja carta de mi marido escondida entre las páginas de un libro olvidado. Llegó en la forma en que me movía por los pasillos, ya no caminando por los bordes, sino por el centro, con paso firme y sin vergüenza. Así supe que me había reencontrado. Durante años, había desaparecido dentro de los roles que me habían asignado. Era la abuela que se quedaba callada, la madre que toleraba, la mujer que vivía en el sótano. Dejé que me definieran con su silencio, sus bromas y sus suposiciones. Y poco a poco, sin darme cuenta, me hice más pequeña. Dejé de hablar. Dejé de soñar. Dejé de recordar a la mujer que una vez fui. La mujer que construyó una vida desde cero, que crió a sus hijos mientras trabajaba, que cosía ropa con retales y mantenía la casa caliente incluso cuando el dinero escaseaba. Había sido enterrada, no por el tiempo, sino por el peso de ser ignorada. Pero ahora la veo de nuevo. Se despierta cuando yo lo hago. Me mira en el espejo, con el pelo más gris, pero con los ojos más fuertes. Tararea mientras cocina, no porque alguien la esté mirando, sino porque le gusta. Vuelve a escribir en el diario que había dejado sin tocar durante años. Elige ropa que la hace sentir guapa, aunque nadie le haga cumplidos. Lee libros solo para ella. Ya no busca la aprobación, solo la verdad. Y su voz, antes frágil y vacilante, ahora tiene forma y fuerza. Encontrarme a mí misma no significó convertirme en alguien nuevo. Significó volver a ser quien siempre había sido antes de que el mundo me convenciera de que solo era útil cuando callaba. Significó desempolvar las capas de expectativas y culpa y recuperar el poder silencioso que vivía debajo. Significó amarme a mí misma sin disculparme. Mi hija ve el cambio. Vacila más antes de hablarme, no por miedo, sino por conciencia. Los nietos también se acercan a mí de manera diferente. Hacen preguntas. Escuchan. Me miran a los ojos. No todas las heridas están curadas, pero han dejado de sangrar. Y ya no siento que estoy esperando un permiso para existir. Esta casa vuelve a ser mía, no solo de nombre, sino en espíritu. Mi risa llena cada rincón. Mis pasos resuenan en el suelo, ya no me escondo en las sombras. Ocupo mi espacio, respiro profundamente, siento alegría sin preguntar si puedo hacerlo. Me he vuelto a encontrar, y al hacerlo, he recordado que nunca estuve realmente perdida, solo escondida, y ahora brillo. Veían a una anciana de pasos suaves y manos juntas. Veían a alguien que se mantenía al margen, que se encerraba en su sótano, que nunca alzaba la voz. Pensaban que el silencio era sinónimo de debilidad. Pensaban que la amabilidad significaba que ya no me quedaba fuego. Creían que los años me habían vaciado de ambición, que solo era una sombra que vivía al amparo de sus historias. Pero esto es lo que no sabían. No sabían que aún recordaba cómo leer un balance. Que pagué todas las hipotecas yo misma, hasta la última cuota, con dinero ganado con sudor y del que nunca me preguntaron. No sabían que llevaba registros. Que tenía carpetas escondidas en un rincón de mi cuarto de costura, con la verdad de esta casa y todo lo que una vez tuve. No sabían que había hablado con un abogado meses antes de que ellos se plantearan vender la casa que yo había construido. No sabían que lo veía todo,
aunque no dijera nada. Las miradas. Las bromas. Los gestos con los ojos. Las conversaciones en voz baja cuando creían que estaba dormida. Lo sabía todo. Simplemente decidí no convertirme en ellos. No sabían que antes de ser su madre, su abuela, era una mujer que dirigía equipos en la fábrica. Me encargaba de las nóminas. Gestionaba las cuentas. Aprendí a hacer presupuestos en una época en la que apenas había para comer. No sabían que una vez soñé con abrir una tienda de telas y que casi lo conseguí antes de que la vida lo cambiara todo. No sabían que sigo diseñando patrones en mi cabeza, que sigo imaginando colores cosidos de formas que solo alguien con un ojo tranquilo podría entender. No sabían que cada noche, sentada en ese sótano frío, rezaba por ellos. Que le pedía a Dios que ablandara sus corazones, incluso cuando el mío comenzaba a romperse. No sabían que la razón por la que me quedé no era porque no tuviera a dónde ir, sino porque los quería demasiado como para irme primero. No sabían que cada comida que cocinaba estaba llena de recuerdos. Que tarareaba canciones de cuna mientras preparaba la sopa, no porque estuviera atrapada, sino porque eso es lo que hace el amor cuando está herido, pero aún dispuesto. No sabían la fuerza que se necesita para quedarse. Para no devolver los golpes. Para sonreír ante el rechazo. No sabían cuántas veces reescribí el perdón en mi corazón, incluso cuando nunca me lo pidieron. No conocían las historias que guardaba en mi silencio, el poder que llevaba en mi paciencia. Creían que me conocían. Pero solo conocían la versión que habían elegido ver. Lo que no sabían era que nunca había desaparecido. Simplemente había dado un paso atrás, esperando el día en que la verdad ya no pudiera ser ignorada. Ese día llegó. Y ahora me ven, no solo como la mujer del sótano, sino como los cimientos bajo sus pies. Siempre estuve aquí. Simplemente nunca miraron lo suficientemente cerca. Esta historia comenzó con un grito, no un grito cualquiera, sino uno de esos que te desgarran por dentro, uno de esos que resuenan mucho más fuerte que la habitación en la que se pronuncian. Cuando mi hija gritó, «Vives en ese agujero porque no eres nadie», ella creía esas palabras. Creía la historia que todos habían construido a mi alrededor, pieza a pieza, hasta que dejé de ser vista como una mujer con un pasado, con fuerza, con un nombre. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer del sótano no había desaparecido, simplemente había estado callada, paciente, esperando. Nunca quise la guerra. Nunca deseé la confrontación. Lo único que quería era que me trataran como si importara, como si mis años de sacrificio tuvieran valor. Como si mi nombre significara algo en el hogar que construí desde la nada. Y poco a poco, con gracia, verdad y valentía silenciosa, recuperé lo que era mío. No solo el título en la escritura, sino el respeto que había perdido. La paz a la que había renunciado. La voz que había enterrado bajo años de doblegarme para que otros pudieran mantenerse erguidos. Empezaron a verme de otra manera. No fue de la noche a la mañana. Llegó en miradas tranquilas. Los tonos suaves. Las disculpas inseguras. Las palabras susurradas de un nieto que una vez se burló de mí, pero que ahora se inclinaba para decirme, «Lo siento». Llegó en la forma en que mi hija hacía una pausa antes de hablar, en la forma en que los niños se sentaban a mi lado de nuevo, preguntando sobre el pasado, escuchando con nuevos oídos. No lo decían abiertamente, pero yo podía sentirlo. El cambio, el reconocimiento tácito, ya no era invisible. Y sin embargo, a pesar de todo, nunca intenté convertirme en otra persona, no cambié para ganarme su amor, volví a ser yo misma, la persona que siempre había sido, la persona que plantaba limoneros y guardaba los recibos de la compra. La persona que se situaba en el centro de su familia, manteniendo todo unido sin pedir aplausos. La persona que sabía cómo sanar sin amargura y cómo perdonar sin olvidar. Esta no es solo una historia sobre el dolor. Es una historia sobre el poder silencioso. El que no grita, pero sigue dominando la sala. Es sobre la resiliencia de una mujer que fue ignorada en su propia casa y aún así eligió el amor. Es sobre todas las madres,
Todas las abuelas, todas las mujeres que han sido empujadas a un rincón y a las que se les ha dicho que sean pequeñas. Yo las veo. Y quiero que sepáis que no sois nadie, no sois lo que os llamaban en su ira o en su ignorancia, sois más de lo que ellos ven. Salí de ese sótano no para vengarme, sino para ocupar mi lugar. Y al hacerlo, les recordé quién soy. Pero lo más importante es que me lo recordé a mí misma. No soy solo alguien que vive en esta casa. Soy la razón por la que esta casa sigue en pie, y esa verdad nunca se olvidará. No soy solo alguien que vive en esta casa, soy la razón por la que esta casa sigue en pie, y esa verdad nunca se olvidará. Que lo llamen orgullo, que susurren que he cambiado, la verdad es que he vuelto. Me levanté de debajo de las tablas del suelo bajo las que me enterraron y volví a la luz de mi propia historia. Esta casa puede tener paredes, pero yo soy su corazón, mi amor, mi trabajo y mis recuerdos viven en cada rincón. Puede que ellos lo hayan olvidado, pero yo nunca lo hice, y ahora, ellos también lo recuerdan, porque una mujer que se reencuentra a sí misma no puede ser silenciada, nunca más. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, puede que alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.